Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. Vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con el tema jubilados. Atención, está Clara Salguero. En un ratito vamos a hablar de cuál va a ser el aumento previsto por la fórmula de movilidad en diciembre para jubilados y cómo los jubilados siguen quedando atrás durante todo el año y cómo va a terminar el año frente a la inflación, frente al nivel general de precios. En un ratito también con Clara vamos a hablar de qué pasa con las altas y bajas de planes sociales y si va a haber algún refuerzo o no de fin de año para la UH. Vamos a contar cómo es el bono que se viene pagando para los jubilados, pero fundamentalmente el aumento de diciembre. También vamos a contar en exclusiva cómo es el sendero de aumento de precios que está negociando contrarreloj el ministro de Economía, Sergio Massa, con las principales empresas de alimentos y de consumo masivo. Están negociando y quieren aplicarlo cuanto antes, si es posible antes de diciembre, ahora mismo en noviembre, porque todo este ruido que se ha generado respecto a esta negociación a cielo abierto con empresas para un supuesto congelamiento, ahora van a ver que no es un congelamiento en los papeles ni siquiera, ha generado una serie de remarcaciones muy fuertes en todo el sector de alimentos, que también vamos a mostrar cómo han llegado los nuevos listados a comercios, supermercados, de aumentos muy fuertes de alimentos. Y de hecho la negociación por el supuesto congelamiento a partir de diciembre también incluye que retrotraigan los aumentos muy fuertes que generó el propio anuncio de la negociación a cielo abierto del congelamiento. No sé si se entiende. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito. Pero vamos a arrancar con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner apareciendo el fin de semana en prácticamente un posicionamiento político fuerte de cara a la campaña del 2023. Cristina y Máximo Kirchner buscando ser los líderes del esquema del Frente de Todos para el 2023. Algunos interpretaron el lanzamiento de Cristina 2023, después vamos a contar. No es eso lo que está pensando en este momento la vicepresidenta. Después voy a contar más detalles de la reunión que tuvo la semana pasada con un consultor político clave que le acercó todos los números, no los que están dando vuelta en los medios de comunicación, que son interesados por las distintas fuerzas políticas, sino los verdaderos, de lo que están viendo, y cómo eso la hace replantear a Cristina de qué hacer para el 2023, que no significa su candidatura. Vamos a contar cuál sería la única alternativa donde Cristina podría ser candidata en el 2023. Pero sí significa que Cristina va a ser la que organice y lidere el Frente de Todos en el 2023. Es decir, que va a armar la fórmula presidencial y quiere armar también los candidatos, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y se posicionaron muy fuerte en una tónica que la verdad que luce difícil para comprender para los analistas políticos. Ahora en un ratito va a llegar acá Federico Zapata, lo estamos sentando ya en este mismo momento, pero también para la sociedad en general. Luce difícil de comprender para la sociedad general que Cristina y Máximo Kirchner hablen como si no estuvieran en el gobierno y si este fuera otro gobierno. Y no solamente eso, sino que Máximo Kirchner, ahora lo van a ver al día siguiente en un acto, le diga al presidente que es un aventurero, que está buscando con su candidatura para el 2023 una aventura personal, como si fuera un turista, o que se queje de los vencimientos de deuda pública con el sector privado y con el FMI que hay en los próximos años, que este gobierno renegoció. Un gobierno que armó Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que proyecta Cristina? ¿Cuál es el esquema que Cristina imagina hacia adelante? Teniendo en cuenta que los últimos armados han fracasado, sobre todo desde el punto de vista de la gestión. Miren lo que decía Cristina respecto a que va a hacer todo lo posible para que vuelva la alegría. ¿Qué alegría? Bueno, Cristina sigue referenciándose a un supuesto pasado idílico que se terminó en el 2015, cuando ella finaliza su mandato, que claro, va quedando cada vez más lejos en el tiempo y que Cristina hoy es
la única que permanentemente lo destaca en público y sobre eso basa su poder y su fuerza dentro del Frente de Todos. Mirá. Muchas gracias realmente de corazón. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. En un ratito vamos a hablar, insisto, del tema precios y de la realidad que está pasando en el día al día con un empresario pyme, con Esteban Wolf, que es un empresario del sector alimenticio, lácteo, de los helados. Vamos a hablar con él, bueno, cómo hace hoy un empresario pyme que obviamente ni está pensando en el 2023 o en la campaña electoral y demás, sino está pensando en cómo seguir sosteniendo las ventas, mantener los sueldos, el personal y demás, frente a una dinámica en la cual todo se mueve, los precios se mueven a un ritmo que van hacia el 100% anual y empieza a crujir la posibilidad de sostener esas ventas cuando se resiente el poder adquisitivo de los salarios, más el contexto que todos conocen. Cristina no solamente habló de que va a organizar y va a hacer todo lo posible por organizar el Frente de Todos de cara al año 2023 para que vuelva la alegría. Nosotros dijimos, fíjense, dijimos la semana pasada que después de la reunión con este consultor, Cristina iba a armar una estrategia que se basara en recordar el pasado idílico, entre comillas, de su gestión y proyectar un futuro de felicidad, de alegría. Y tal cual es lo que hizo Cristina, obviando el presente. Del presente no se habla, se lo ignora. Y en todo caso, después vamos a contar si hay una única chance de que Cristina pueda ser candidata, pero si es el expresidente Macri candidato el año que viene por la oposición, cosa que hoy está muy en veremos y es muy difícil que suceda, por la misma cuestión que Cristina difícilmente sea candidata el año que viene. Cristina potenciado, los números le dan peor que le dan a Macri, pero los dos tienen en última instancia el mismo problema, la dificultad para traspasar exitosamente un balotaje donde se necesita más del 50% de los votos y en ambos casos hay más de un 50% de la población que dice que nunca los votaría. En el caso de Cristina el porcentaje es mayor que el de Macri, pero en última instancia el problema de los dos es el mismo. Fíjense cuando Cristina también da espacio y todos aplauden y está presente el operativo clamor de Cristina 2023, aunque todos conocen estos números y saben de esta dificultad, pero en todo caso lo que está clarísimo es que no hay nadie, absolutamente nadie en el Frente de Todos que pueda armar algo para el 2023 que no pase por la lapicera o por la mirada de Cristina Fernández de Kirchner. Mirá. Vicepresidenta de la Nación Argentina, bienvenida, querida compañera Cristina Fernández de Kirchner.
Ahí estaba Cristina, estaba Axel Kicillof también cantando el Cristina Presidenta, porque Axel Kicillof lo que más quiere en el mundo es que no lo pongan de candidato a presidente el año que viene y ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo va a hacer muy probablemente, pero si Cristina está imaginando a alguien también para la presidencia, está pensando también en Kicillof, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires sabe que es mucho más sencillo en términos del régimen electoral, se gana por un voto en la provincia de Buenos Aires, ser reelecto en la provincia de Buenos Aires, que estar peleando en estas condiciones la elección presidencial. Esto parece una Argentina paralela. Están hablando de Cristina Presidenta cuando hay un gobierno que armó Cristina. Al día siguiente, de nuevo, un acto electoral donde se enojan con el presidente porque sostiene su candidatura presidencial para el 2023 y no baja las PASO, no habilita las sesiones extraordinarias del Congreso para ver si encuentra una martingala de votos y pueden bajar las PASO. Entonces, ¿de qué están discutiendo? Están discutiendo de a ver cómo arman cuando directamente, ¿quién gobierna en la Argentina? Es decir, el presidente, que se sabe que no tiene ningún poder y que se engancha con esas discusiones porque Alberto Fernández está desatado, por primera vez se siente libre, sin ninguna responsabilidad, no tiene nada que perder, no gobierna y al mismo tiempo no tiene ningún caudal político, entonces le contesta Máximo Kirchner, lo suben al ring. Y Máximo y Cristina discutiendo con el presidente que ellos eligieron cómo va a ser el armado y la ingeniería electoral el año que viene para que vuelva la alegría. ¿Cuándo? ¿En el 2024? ¿Y los argentinos qué hacen durante todo este año largo que gobierna este gobierno? No la oposición. Ya habrá tiempo para Macri, para Milei, para el Frente de la Izquierda con ¿cómo se llama? El líder del Frente de Izquierda, me olvidé. Belliboni. No, Belliboni no va a ser candidato a presidente. Nicolás del Caño. Con Nicolás del Caño. Bueno, ya habrá tiempo que la Argentina la gobierne cualquiera en el 2024 y tengan su opción. Por ahí va a ser Juntos por el Cambio, tal vez sea Milei. Así como vamos, puede ocurrir cualquier cosa el año que viene en términos económicos. Miren si es Milei o Nicolás del Caño. Pero hoy gobierna el Frente de Todos. Claro, lo que pasa es, le pasa a Cristina, lo que le pasa a Máximo Kirchner, lo que le pasa al presidente, que están entretenidos en la cuestión electoral, pues saben que no gobiernan. Porque saben que en el día a día encontraron un gerente general, un CEO, para que se encargue de todos los temas y está administrando el país. Y hay que ver cómo le sale, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, que está todo el día enfrascado para ver cómo ataja la inflación, el dólar, las reservas, cómo hace para renegociar o refinanciar la deuda en pesos que vence en los próximos meses, que si no se refinancia corre todo al dólar, es decir, está atajando penales todo el día. Y mientras tanto, Cristina, Máximo Kirchner y Alberto Fernández hablando del armado electoral del año que viene. En medio de todo esto, mientras Cristina hacía su rutilante aparición el viernes, aparece el operativo Clamor, ¿no? Donde el kirchnerismo instala a Cristina 2023, cuando saben que no va a ser Cristina 2023 la candidata, que no está hoy ni en el ánimo ni en la visión de Cristina, pero sí saben que ellos van a tener el control. Como lo tuvo Cristina en la última elección, que puso en un tuit el armado de la fórmula presidencial y que habilitó de esa manera la posibilidad del retorno de Massa al Frente de Todos. ¿Cómo fue ese operativo Clamor? Sí, hay un operativo Clamor. Ahora Brenda va a contar seguramente algunos detalles del acto del viernes. Pero sí hablar un poquito de lo que fue el operativo Clamor. Ya escuchamos los cánticos Cristina Presidenta. Y después, más allá de lo que fue el acto en sí, lo que hubo fue una catarata de dirigentes del Frente de Todos que salieron a pedir lo mismo. Uno de los que habló, sacando el kirchnerismo duro, ¿no? José Luis Gioja, ¿sí? Planteó, hay que generar las condiciones para que Cristina Kirchner sea la candidata. Escúchalo. Que usted piense y se ubique, porque yo me acuerdo, porque lo viví, lo que fue el 19, no era una situación parecida a esta, era peor, porque estábamos en el llano, porque estaba el partido intervenido, porque hacían lo que querían, en definitiva, y salimos muy bien,
vamos a salir de esto, vamos a discutir, tenemos experiencia y ¿sabe qué? Yo creo que la épica va a volver en torno a que generemos las condiciones para que Cristina vuelva a ser candidata. Ahí está Gioja. Ahí está Gioja. Esto por un lado del peronismo más tradicional. Recordemos, Gioja fue presidente del PJ hasta hace 2 años. Avancemos. A mí lo único que me interesa de Gioja, en lo que está en la narración de lo que está haciendo, a ver si entienden. Tiene que escribir un libro también para qué, así como Macri escribió un libro para qué, después del fracaso de su gestión en el 2019, también Cristina tendría que escribir un para qué. Digamos, no saben lo que van a hacer de acá a la elección del año que viene. Ahora, ¿qué van a hacer después de la elección si son reelectos? Ahora podemos... Porque la diferencia entre lo que plantea con el 2019 Gioja es que había en el 2019 la necesidad de cambio. La gente decía, no, mire, 50% de inflación, 2 años de recesión seguido, quiero cambiar. Díganme que van a hacer una cosa distinta. Y Alberto Fernández con Cristina dijeron que iban a hacer otra cosa distinta. Que iban a venir mejores, que iban a terminar con la inflación, con lo que dicen en general todos los políticos argentinos en los últimos tiempos. Que iban a bueno, fracasaron. Entonces hay que escribir un para qué. Digamos, ¿para qué después? Maxi. El argumento de Cristina va a ser para que no vuelva Macri y aplique todo el ajuste junto. Los tarifazos, el ajuste del cambio de legislación laboral, ese va a ser el argumento de Cristina, lo que están armando como el futuro. Y el pasado va a ser, éramos felices en el 2015. El problema son estos 4 añitos. Digamos, ¿cómo le explicas a la gente estos 4 añitos? Digamos, tenés que hablar algo del presente, porque no se vive ni en el pasado ni en el futuro. Se vive hoy en el presente. Salió también el Cuervo Larroque a hablar de Cristina. Teníamos antes 2023. Alicia Kirchner también, como representante de los gobernadores, la cuñada, ¿no?, de Cristina. Cristina es la dirigente en condiciones de recuperar el camino de la alegría y el diálogo. Y el Cuervo Larroque, yo voy a trabajar para eso, para la candidatura de Cristina, porque la gente lo pide. Y acá hay algo importante del Cuervo Larroque, que recordamos que es el secretario general de la Cámpora. ¿Qué significa eso? Que la Cámpora ya está trabajando en la candidatura de Cristina, más allá de la decisión que ella tome finalmente. Es decir, tenés un espacio que está trabajando en torno a eso. Y el para qué, para cerrar un poco esto, el para qué está en algunos tramos del discurso de Cristina y del discurso de Máximo. Cuando ellos contrastan lo que fue en 2017, cuando una parte del peronismo fue por fuera de lo que es la estructura del kirchnerismo y terminó votando con Macri. Este es el discurso de lo que ellos dicen que quieren evitar. En algún punto saben que la elección de 2023 es muy difícil, casi imposible, pero lo que quieren garantizarse es que los que lleguen al Congreso con la lista que encabece Cristina o quien ella designe, aun cuando no llegue a la presidencia, después no se den vuelta cuando el futuro gobierno, sea Juntos por el Cambio, sea Milei o quien sea, mande leyes al Congreso que apliquen un ajuste feroz como el que ellos consideran que aplicó Mauricio Macri. Eso es un poco la idea que está rectora detrás del armado del Frente de Todos. Está bien, sin tejer muy finamente, y es difícil, digamos, armar después un bloque cuando te quedás afuera que tenga una misma visión. Es difícil, porque hoy Alberto Fernández no sería presidente si no le hubiese votado la oposición en marzo el acuerdo con el FMI, porque la Cámpora votó en contra, Máximo Kirchner votó en contra. Entonces, ¿qué marca eso? Que después hay cierta responsabilidad institucional por parte de toda la dirigencia política, que excede al armado de los cargos y el reparto y la visión del poder que puede tener una facción dentro del oficialismo, que en este momento es la Cámpora. De hecho, tienen un ministro de Economía que no solamente gestiona ese acuerdo, sino que lo defiende a capa y espada. Cristina dijo en el acto, y habíamos anticipado, que decía en privado que Sergio por Massa está haciendo lo que se puede hacer, y esas palabras textuales repitió en el acto, pero además es lo que piensa el ministro de Economía. Es decir, piensa que efectivamente si no se cumple el acuerdo con el fondo se desbanda todo y se espiraliza la crisis. Entonces, esas ideas de, aparte confunden a la sociedad, terminan mareando la sociedad no entiende ni quién gobierna, ni quién es oposición, ni qué proyecto tienen. Es lo que no termina de definirse en el Frente de Todos. Ahora voy a hablar del tema de la deuda, porque es muy interesante. Máximo Kirchner habla de números de la deuda que este gobierno renegoció.
y que mostró como un logro de gestión, tanto la renegociación de la deuda privada como la renegociación de la deuda con el FMI. Federico Zapata, te sumo acá. ¿Qué estás viendo con la reaparición de Cristina? También fuerte la de Máximo Kirchner. Ahora vamos a ver, bombardeando al presidente y el presidente contestando. No, lo que hay, evidentemente, el proceso de polarización que existía entre las dos coaliciones está dentro de cada coalición. Ese es un fenómeno que habla de la descomposición. Y se ha anticipado, básicamente en el Frente de Todos, se ha anticipado una pelea sobre quién va a conducir, digamos, la definición de las candidaturas y de los cargos. El kirchnerismo, digamos, entiende que la forma de sostener la sociología que se le está achicando es básicamente mostrarse como oposición, evitar, digamos, practicar una especie de oposición al interior del gobierno, defender el legado, sobre eso tratar de galvanizar una minoría intensa y jugar, digamos, un pleno a que en el caso hipotético de que las PASO se caigan, una minoría intensa, digamos, importante, de 20, 23 puntos, les permita llegar a una elección competitiva en un balotaje. Ahora vamos a ir con Alberto Fernández, pero antes de ir con Alberto Fernández, pongamos 30 segundos el discurso de Máximo Kirchner el sábado, que lo llama aventurero al presidente, y que los aventureros es para el turismo. Y después vamos a ir con el presidente que está hablando casi en cadena nacional. Escuchen a Máximo Kirchner. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicia una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Bueno, a este presidente, Alberto Fernández, lo han llamado borracho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el que trajo el borracho que se lo lleve, y el líder de la Cámpora ahora lo llama aventurero. Escuchemos con todo respeto al presidente Alberto Fernández a ver qué está diciendo en San Juan. Francamente, por el trabajo que han hecho, sinceramente. A Jorge Ferraresi, a Santiago Maggiotti, porque ellos tuvieron mucho que ver con que hoy estemos inaugurando estas 837 casas. Que vuelvo a repetirles, yo siempre suelo decir en actos como este, que para mí no hay un momento más lindo que el momento en que uno puede entregar una vivienda a una familia. Porque en verdad lo que hace en ese instante es despejar muchas incertidumbres en las familias. Saber que uno tiene un techo digno donde vivir y que ya no tiene que estar preocupado ni por el viento, ni por la lluvia, ni por pagar un alquiler en muchos casos, sino que simplemente pueden disfrutar de sus casas, es para mí un momento gratificante. Gratificante porque básicamente, como siempre digo, no les estoy haciendo un favor a ninguno de ustedes. Esos eran derechos que ustedes tenían y que el Estado no les estaba reconociendo. Y la tranquilidad es la tranquilidad de que desde el gobierno podamos estar reconociendo y dando los derechos que ustedes tienen. Simplemente, las recuerdo a ustedes dos recibiéndome en la entrada del barrio, abrazándome y pidiéndome auxilio. Estas para mí, son 837 casas singulares. En mi alma las llevaré grabadas como algo especial. Las vi sufrir aquel día y las veo sonreír hoy. Y eso me pone muy feliz, muy feliz, muy feliz. Ahora, viva la justicia social. Hacia esa justicia social tenemos que trabajar todos los días, denodadamente, porque vamos a vivir en una mejor sociedad cuando la sociedad sea más justa con todos y todas. Ahora, estoy acá y Fernanda me dice, me he quedado afuera, yo necesito una casa porque tengo 2 hijos. Quédate tranquila, Fernanda, que seguramente en las próximas casas vos vas a estar adentro de alguna de esas casas que vos y tus hijos necesitan. Estamos construyendo 5.000 viviendas más acá en San Juan. Hemos construido y hemos traído 10.800 soluciones habitacionales a San Juan. Y estoy feliz de que lo hayamos hecho. Son cosas que necesitan argentinos y argentinas, casas que necesitan argentinos y argentinas. Hemos destinado 82.000 millones de pesos a San Juan. 82.000 millones de pesos que están muy bien invertidos. Es tranquilidad habitacional para sanjuaninos y sanjuaninas.
Este es un día muy gratificante para mí en lo personal, que guardaré en mi memoria para siempre. Como guardo en mi memoria aquel día de enero en que ustedes dos me recibieron en las puertas del barrio y me mostraron cómo las casas se habían derrumbado, cómo los techos se habían derrumbado. Todo esto que hizo el gobierno nacional, quiero serles muy franco, no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac. ¿Por qué digo esto? Porque con Sergio hablamos un mismo idioma. Hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente. La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Para eso tiene sentido la política. Algunos en la política piensan que problemas habitacionales deben ser resueltos por los mercados. Y otros creemos que los mercados no resuelven esos problemas porque no son un negocio. El negocio está en las casas más caras y en las familias pudientes que pueden pagarlas, y bienvenido sea. Pero los que no pueden pagar una casa, los que no pueden acceder a un techo, es obligación del Estado hacerse cargo para resolver los problemas de esas familias. Así es que yo quiero darles las gracias por ser tan generosos conmigo en tus palabras, Sergio, en el amor que me dieron a cada uno y cada una que abracé. Pero quiero decirles, tengo la tranquilidad de la tarea cumplida, de la labor cumplida y de la promesa empeñada cumplida. Tengo la tranquilidad de que esto no solo ocurre en San Juan. Con estas viviendas, llevamos entregadas 63.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y cuando lleguemos a diciembre, vamos a estar entregando la casa a 70.000, que familias argentinas van a estar recibiendo. 70.000 casas que argentinos y argentinas están requiriendo. Y mientras cuento todo esto, también les cuento. Estamos construyendo 140.000 viviendas más para argentinos y argentinas que lo necesitan. Y esa es la plata mejor invertida que el Estado puede tener. Así que, gracias San Juan por darme la alegría de ver este barrio hermoso, donde van a vivir hermosas sanjuaninas, hermosos sanjuaninos con sus hijos. Tengan la felicidad que merezcan y sepan que inexorablemente, siempre voy a estar... Ahí está el presidente Alberto Fernández usando un poco los fierros, ¿no? Utilizando el aparato estatal, toda la cadena de transmisión de este tipo de actos, de inauguraciones y demás. Y claro, es un poco lo que le cuestionan ahora Cristina y Máximo Kirchner, porque el presidente no se baja para el año que viene y dice, perdido por perdido, no tengo capital político, no tengo nada de perder, pero tengo los fierros. Tengo la transmisión, tengo que me levanten los canales, que me pongan unos minutos, aparezco yo y así va a ser durante todo el año. Total, ¿qué tengo para perder? Y lo que le están cuestionando Cristina y Máximo Kirchner, que quiere que se baje, es correte. Esto lo hicimos siempre nosotros, porque cuando estábamos, Cristina lo hizo durante 8 años, sus 2 mandatos, acto tras acto. Bueno, ahora lo hace Alberto Fernández, que es en este momento el político con peor imagen del país. Está en el tercer subsuelo de las tinieblas de la intención de voto. Pero, dice, yo soy el presidente. Y salió a contestarle a Máximo Kirchner esta idea de que Alberto Fernández es un aventurero. El presidente, el fin de semana, también en una radio, pero con un poquito más de picante, Aníbal Fernández, Brenda. Sí, dijo, cuando un compañero critica a otro compañero, deja de ser peronista. O sea, lo corrió por el lado de que los kirchneristas dejan de ser peronistas, ¿no? Que es uno de los problemas más importantes que tiene el kirchnerismo justamente con el peronismo. Así le respondió ayer en una entrevista muy larga que dio en Futurock Alberto Fernández.
y que fue un poco digamos, la antesala de lo que terminó de cristalizar hoy Aníbal Fernández, ¿no? Su ministro de Seguridad, que en unas declaraciones breves a la prensa en el Centro Cultural Kirchner, hoy fue con toda con la respuesta. La semana pasada ya había criticado a Eduardo de Pedro y hoy dijo, no participan del gobierno y hace tiempo que no toman una decisión sobre lo que nos importa a todos. Eso lo dijo Aníbal Fernández después de que Alberto Fernández se defendiera ayer. Y ahora, digo, en el acto que veíamos recién no había una respuesta muy clara de parte de Alberto Fernández, si bien estaba hablando más de su gestión, ya las respuestas vinieron ayer y esta mañana en la voz del presidente y del ministro de Seguridad. Claro, Aníbal Fernández tirándole que no toman una decisión, digamos, que están dedicados a armar el tema electoral y no gestionando. Bueno, alguien podría decir que también el presidente está entretenido con los actos, las inauguraciones y entretenido también porque está en el centro de la escena en la discusión esta de si hay paso o no hay paso, la carrera electoral, cuando ya a esta altura todos querrían que el presidente esté totalmente corrido del escenario, digamos, porque no tiene ninguna chance desde el punto de vista electoral el año que viene. Federico, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo toma la sociedad nuevamente, ¿no? Pues es una nueva etapa de los cruces entre Alberto Fernández, de ruptura total, me dicen, ¿eh? Esto, por lo menos en el peronismo, de ruptura total en esta coyuntura, digamos, en estos meses, donde por lo menos ahora se están peleando por el tema electoral del año que viene y no por la política económica. Sí, no, es una especie de interna palusa en el que evidentemente el oficialismo entró y que tiene una explicación que básicamente, vuelvo al tema de las PASO, ¿no? Sin PASO, el poder de Cristina se vuelve muy importante en el peronismo. Cuando hablo de peronismo no solamente hablo de Alberto Fernández, ahí estaba sentado con Gioja, con un gobernador. Con unas PASO, Alberto Fernández es un hombre que puede llegar debilitado al fin de su mandato, pero digamos, de alguna manera minimiza el efecto de Pato Rengo y le permite tener alguna acción o algún voto en unas PASO, que fíjate vos qué paradójico, lo obligarían a Cristina a jugar probablemente adentro de una PASO en una situación de esa, porque es la que mejor galvaniza el nicho de sus votantes. Entonces me parece que, como vos bien decís, efectivamente hay una ruptura, la especie de veranito, digamos, que de alguna manera había generado masa con la llegada, está en un proceso de ruptura y lo que empieza a discutirse es cómo se va a transicionar ese liderazgo, posiblemente un liderazgo, digamos, de oposición, pero ¿qué estilo de liderazgo va a tener el peronismo a partir del 23? Brenda, a ver, ¿cómo es el tema del plan de esta embestida en 2 tiempos? Porque no solamente están discutiendo el tema electoral, sino también hay una discusión por la suma fija de fin de año. Claro, por la suma fija que el gobierno nacional, especialmente el presidente Alberto Fernández, quieren plantear como un bono, ¿no? Esto cambia en cuanto a la cantidad de personas que serían alcanzadas por esta ayuda, por este refuerzo de fin de año y por los montos. Cristina Kirchner claramente apuntó o apunta a que este monto sea mayor y afecte a una mayor cantidad de trabajadores. En cambio, Alberto Fernández y Sergio Massa, que está ahí oscilando entre las dos posiciones, están más proclives a plantear un bono. De hecho, este concepto, estos dos conceptos que parecen iguales y a veces se usan como sinónimos en términos políticos, en este momento son distintos por completo y de hecho es uno de los ejes de la discusión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner porque no se ponen de acuerdo básicamente. Cristina Kirchner quiere algo mucho más importante de lo que está planteando Alberto Fernández y ya se transformó más en una cuestión política que en una cuestión económica, ¿no? Si bien Massa está ahí como en el medio, no termina de decidir o de decir exactamente cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Cuando se pregunta, se tiran de alguna manera el fardo. Le preguntas al ministro que sea, ¿no? Preguntas en desarrollo social y dicen, no, esto es cuestión de trabajo, y en trabajo dicen, no, bueno, se está evaluando y esta evaluación tiene que ver con los números y no se descarta. Y al fin y al cabo no hay nada claro sobre qué es lo que está pensando y qué es lo que está exigiendo cada uno, ¿no? Pablo, tenés para sumar acá. Sí, a ver, básicamente me parece que lo que tenemos que ver es, Alberto Fernández es un presidente que se quedó sin poder, sin nada de margen de negociación, y lo que les queda a ellos es básicamente ver cómo se manejan para el año que viene, a partir de 2023, teniendo en cuenta la posibilidad cierta de ser oposición. Por eso la negociación que se está abriendo ahora con los gobernadores
tiene que ver con la posibilidad de que los gobernadores armen su rancho, o con los intendentes también, que los intendentes armen su rancho aparte y que manejen las listas en sus distritos, y que el kirchnerismo se quede con las listas nacionales. Me parece que ese es el juego que están tratando de armar. Bueno, habrá que ver si logran convencer al albertismo y a los otros espacios del Frente de Todos que no son parte del kirchnerismo de que se plieguen a esta estrategia nacional que están armando Cristina y Máximo. Engancho lo del bono y la suma fija. Cristina dijo, es necesario de una suma fija que vuelva a darle la capacidad al salario de los trabajadores. Y Alberto Fernández ha dicho, yo apuesto mucho a que las paritarias le ganen a la inflación para recuperar el salario real. Nosotros decíamos que el viernes hubo un aval de Cristina a Massa, siempre el primero público, ¿no? Pero muy moderado. Está haciendo lo que puede y lo que tiene que hacer para administrar las consecuencias, ha dicho la vicepresidenta. Claro, lo que plantea es que las consecuencias del gobierno de Macri. Uno tendría que plantear que no solamente las consecuencias del gobierno de Macri, sino las consecuencias del mega déficit y la mega emisión de la pandemia, sumada al mega descontrol de un ministro de Economía como Guzmán, que estaba siendo bombardeada por la propia vicepresidenta y terminó en una corrida cambiaria en junio de este año, que el ministro de Economía actual dice que era el punto de irnos a una hiperinflación, y que la semana pasada el viceministro de Economía actual dijo que se redujo fuerte el riesgo de una hiperinflación, pero que no se eliminó por completo. Y todo eso se dio en una dinámica 2 años y medio después de asumir este gobierno, en una dinámica donde no se pusieron de acuerdo por el rumbo. Hoy todo parece indicar que Cristina, con su silencio en términos del rumbo económico, está avalando el rumbo actual que lleva Massa. ¿Que cuál es? El acuerdo con el fondo que tenía Guzmán, pero con poder político y más rápido. Sí hizo Cristina 2 pedidos que tiene presentes. Uno que lo hizo con mucho cuidado, sabiendo de que Massa está metido ahí en un berenjenal muy difícil de resolver y que juegan en contra, iba a decir, cientos de años de historia, pero en el caso de la Argentina reciente, por lo menos los últimos 70 años de historia, o los últimos 40 años de historia, que es cómo generar algún tipo de acuerdo de precios que genere algún tipo de sosiego o de parate en esta dinámica muy vertiginosa de remarcaciones que hay hoy en la Argentina. Cristina sabe que es una situación muy delicada, me imagino que Massa se lo debe haber transmitido lo que le está sucediendo, y por eso hizo ese planteo, pero no lo hizo de manera tan explícita y tan fuerte como lo ha hecho en otros momentos, ¿no? Tirándose contra las empresas o planteando que hay que controlarlas mucho más duramente. El otro tema es la suma fija. La idea de que vos con 100% de inflación, con sumas fijas, vas a poder recomponer el poder adquisitivo de alguien en la Argentina, cuando hay una inflación que lo licúa todo. Bueno, en ese contexto está claro que el Ministerio de Economía está en un dilema muy grande, porque está esperando que el ajuste fiscal y monetario siga enfriando la economía, lo dijo la otra vez Rubinstein, que ese enfriamiento de la economía le ponga algún parate a los precios y que a partir de enero, febrero, junto con ese parate, los precios puedan estabilizarse en un nivel más bajo del 6% mensual. No en diciembre, porque Massa sabe que diciembre es un mes inflacionario, más por todos los bonos que vas a pagar y demás, todo eso se va a trasladar a precios. Le das plata por un bolsillo a los jubilados y se va por el otro bolsillo por el lado de los precios. Ahora vamos a contar cómo se está negociando con las empresas, cómo es exactamente el esquema de negociación con las empresas. Pero me interesa mucho ver la visión también del otro lado, de qué están mirando los empresarios y en qué situación están en este momento los empresarios. Está Esteban Wolf, gracias Esteban por venir, empresario PYME. Gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta dinámica? ¿Qué le pasa hoy a un empresario PYME? Vos estás en una empresa del sector alimenticio, helados, ¿cuántos empleados tenés? Sos 30. 30 empleados. Sí. ¿Y qué te pasa hoy en este momento con las ventas? Vos habías abierto todo el mercado de exportación. Sí, digamos, el problema es el mercado interno. Hoy en Argentina es más difícil encontrar empleados que empleo. O sea, lamentablemente
hoy este raíz inflacionario más bonos contra bonos, planes y no planes, digamos, y lo venimos hablando y entendés al jugador del otro lado. Hoy es muy difícil que un empleado quiera venir a trabajar contra cuando tiene un plan y si vos marcás la diferencia en... Pues imagínate el empleado común que va a trabajar. O sea, tiene que levantarse, bañarse, tomarse un colectivo, tardar 45 minutos para llegar a su trabajo, llevarse la comida o comprar la comida, gastar en el viaje, trabajar 8 horas y volver a su casa. Si cobra un 25 o 30% menos, un 40% menos, ¿por qué no se queda en su casa? Entonces, es importante tratar de revertir eso. Hoy, digamos, hay un montón de puertas para adentro. Nosotros cuando nos vamos afuera es raro, ¿no? Encontrás con países, incluso en un contexto inflacionario mundial, sin inflación, digamos. El máximo que puedes encontrar afuera es un 7% en los países de la región, 8% anual. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un 6, 7, 8% mensual, no nos entienden. Vos seguís planteando el tema bueno, de los planes como gran problema. Ahora, y la coyuntura, el tema del 100% de inflación, vos estás justo en un segmento, haces un producto para un segmento de cierto poder adquisitivo. Sí. Pero uno ve lo que está pasando en ventas de consumo masivo, de productos incluso de alimentos. Ahora vamos a hablar también del aumento del pan, y hay una caída que se nota ya en los últimos 3 o 4 meses. Sí, que por otro lado es inexorable teniendo en cuenta cómo la inflación se adelanta a los salarios, o a la gran mayoría de los salarios, sobre todo los sectores informales y demás, que no tienen la paritaria de Moyano con el 100 y pico %. ¿Vos notás que ahí también hay otra dificultad, digamos, que la inflación está empezando a pasar factura al nivel de actividad? Sí, la inflación es, digamos, constante y a estos volúmenes es el peor de los mundos. Lo que tenés... Primero es caída en ventas, y esto pasa, o sea, la gente pierde su poder adquisitivo, deja de comprar necesidades. Yo lo hablo muchas veces con amigos que a veces me decían, bueno, yo antes elegía entre comprar un par de zapatillas, iba a comer una vez por mes afuera, digamos, y te marcaban, digamos, su estadio de qué es lo que hacían extra a su vida cotidiana, y hoy te marcan que ya no es... si voy a comprar un par de zapatillas, si voy a comer afuera o tomo un helado, hoy es o tomo un helado o voy a cenar afuera alguna vez. Y las ventas de todo, digamos, de todo lo que es comida en los últimos 3 o 4 meses ha caído mucho. A mí me gustaría decirte, uno debería hablar con los empresarios pymes de cómo poder revertir esto, qué pensar en esto, porque vos cuando tenés una caída en ventas más una inflación alta, lo que tenés también es una pérdida muy grande de rentabilidad. Entonces, ¿cómo tratar de revertir eso? Bueno, en nuestro caso, nosotros lo que... Pero perdóname, sí. Nosotros lo venimos contando hace rato, digamos, cuando venían con la inflación hasta junio, digamos, que se sostenía un nivel de actividad elevado, con inflación también muy elevada, pero el empresario, sobre todo el pyme, que no tiene al gerente de finanzas, al gerente de marketing que hace con el gerente general y con todos los departamentos y demás, y que hacen la estructura de costo permanente de cada uno de los sectores, bueno, lo que ve los costos se están disparando por los insumos, la inflación, ve las ventas también se están disparando en términos de ticket de facturación, bueno, más o menos se mantiene. El día que se empiezan a caer las ventas, los costos se están comiendo, están disparándose en términos de venta. Entonces, ahí empieza a comerse la rentabilidad y empieza el proceso de ajuste. Y bueno, lo que vos tenés es que cada vez ganás menos, esto pasa, y que si no marcás bien tus compras y tu actualización de precios, lo que generás es una pérdida concreta. O sea, esto muchas veces se escucha hablar de precio de reposición. O sea, si vos comprás un artículo a 100 pesos, ¿sí? Y lo vendés a 120, si después lo tenés que comprar a 130, ¿a cuánto lo tenés que vender para poder comprarlo a 130? O sea, eso, digamos, por eso hay que jugar un juego donde siempre hay que tener un plan, hay que tener un plan muy marcado, que esto es lo que, de alguna forma, los empresarios pymes le reclamamos a los gobiernos y a todos los partidos políticos. Es tener un plan, porque vos cuando mirás una compañía lo que hace es bien marcado un plan y cómo ataca un proceso de inflación. O sea, cómo ataca un proceso de inflación un empresario pyme, tiene que tener más stock. Tiene que comprar mucho más stock, tiene que hacer sus compras mucho más planificadas para poder atajar justamente el aumento de precios y el proceso inflacionario. Entonces, creo que es todo parte de
tiene que haber un plan concreto para poder resolverlo. Esperamos un segundito porque tengo a Gabriel Prosperi en móvil en una panadería, porque la noticia también de hoy es que hay un aumento, que ya lo habíamos anticipado, que estaban advirtiendo los empresarios panaderos que se venía un aumento fuerte del precio del pan, y eso sucedió en el día de hoy, ¿no? Con distintos márgenes, pero hoy hubo un aumento fuerte, más o menos generalizado, del precio del pan. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora volvemos con Gabriel. Quiero mostrar esto, cómo va a ser la negociación del tema del esquema de precios, lo que están tratando de cerrar con el ministro de Economía, Sergio Massa, y qué implica eso desde el punto de vista, a ver si tenemos la placa de cómo es el esquema. El esquema es alrededor de 1000 precios que van a entrar dentro de precios justos, de 1000 productos, y lo que quieren es que esos precios tengan en noviembre un aumento del 4%, después tengan diciembre, enero y febrero 0% de aumento, y después en marzo otro 4%. El resto de los productos de las empresas con las cuales están hablando, empresas líderes que están por fuera de precios justos, tengan estos aumentos: 4% en noviembre, 4% en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 4% en marzo. Pero apuestan, las dos cosas son difíciles. Por un lado, porque estos productos vienen muy por arriba del 4% mensual, mucho más esto, que significa en 3 meses 0 y 4 en noviembre. ¿Y por qué digo más esto de 4 en noviembre? Porque mientras están discutiendo esto, fíjense, me pasa Claudio Slotnick los últimos aumentos de listados de remarcaciones que ha habido en noviembre, en los últimos días, de principales productos alimenticios. Bueno, ahora cuando lleguemos lo ponemos. Lo que sí, evidentemente, lo que está ocurriendo es que hay una dinámica de remarcaciones muy fuertes, y a esto apunta el Ministerio de Economía. Una canasta de precios justos con esta secuencia, y que el resto de los precios puedan regularse alrededor del 4%. El incentivo fuerte para este tipo de negociación que usa el Ministerio de Economía es: si entran en el acuerdo, les liberamos importaciones al tipo de cambio oficial. Ese es el incentivo que usan fuerte. Pero bueno, ¿cómo estás viendo esto, la dinámica de precios? ¿Hay forma de ponerle a la dinámica de precios algún tipo de tope? Yo creo que la dinámica de precios es un tema de incertidumbre. El argentino aumenta todo el tiempo porque sí, por incertidumbre. Uno de los problemas que tenés es que el argentino no cree en el dólar oficial. Otro problema que tenés es el tema de las importaciones y esto de qué importaciones se liberan o no. Le doy un ejemplo. O sea, nosotros, para lograr importar una máquina que nos genera, que obviamente es un equipo de capital de trabajo, para poder exportar más, estamos trabados hace no sé cuántos meses. Entonces, o sea, no tiene que ser, digamos, tiene que ser algo que debería fluir, la economía debería fluir. Las empresas dan trabajo, ¿sí? Los empresarios, pymes dan trabajo, y es donde deberíamos hacer mucho hincapié en el tema de exportación. El tema, esto lo hablamos la vez pasada, es si queremos un país donde le entren más divisas, tenemos que exportar más, entonces no tenemos que trabar las exportaciones. El tema del... Yo creo que hoy la inflación es porque no hay un plan, digamos, porque estamos pensando... No, la inflación es por un problema de desequilibrio macro integral, no se resuelve con tal o cual sector. Por eso lo que te preguntaba es si hay alguna chance de que en algún sector pueda haber estos aumentos acordados. Decía, mientras se está negociando este 4% para noviembre, por eso ahora parte de la negociación es que retrotraigan los precios que aumentaron estos días, porque se conoció la negociación del congelamiento. Fíjense, esto me pasa a Claudio Slotnick, que llegaron los últimos listados de empresas a mayoristas o a supermercados. Harinas entre 9 y 14% de aumento, fideos de 7 a 9%, galletitas 9%, lácteos 8%, arroz 7,5 a 8%, aceites 4,5%. Estos son los aumentos con los cuales arrancó
noviembre y el gobierno quisiera que el aumento ya en noviembre fuera del 4% en el caso de los productos alimenticios. Eso se va a frenar cuando haya un plan y haya credibilidad. Hoy lo que ve la sociedad es una pelea interna y externa entre todos los partidos políticos, entre el gobierno actual, entre el gobierno que vendrá. Nadie ve algo que a la sociedad por lo general le importe. Hoy me preguntás, cuando vos hablas con la sociedad están pensando en a ver cómo se pelearon el fin de semana, a ver quién tiene razón o quién quiere ser presidente, y no es lo que le importa a la sociedad. A la sociedad le importa poder comer mejor, poder vivir mejor, poder tener más seguridad, poder tener más educación, poder tener más un hospital. O sea, a la sociedad le importa otra cosa. Y mientras que estemos discutiendo todo el tiempo de política, estos precios van a seguir aumentando. Porque vos cuando al empresario le decís, me tenés que congelar un precio por 90 días, lo que te pregunta es, ¿y después qué? Y para el cambio de elecciones, justamente, vos lo decías recién, falta 1 año y medio para un plan real. No, pero aparte, lo que venimos diciendo todo el tiempo, el tema de la especulación es el comportamiento generalizado ante la incertidumbre. Todo el mundo, y es muy difícil de coordinar, y eso se coordina desde el Estado con una política macro que dé certidumbre, todo el mundo busca cubrirse básicamente por lo que vos planteabas, porque nadie quiere vender más barato de lo que después tienen que comprar más caro el día de mañana, porque se disparó la dinámica de precio interno, porque se disparó el tipo de cambio oficial, o porque pasa cualquier cosa y todo eso se traslada en la Argentina es que a precios. En una empresa vos tenés lo que es la economía real, ¿sí? Que es muchas veces lo que a veces discuten empresarios con políticos. En un país donde vos perdés plata, el país no lo cerrás. En una empresa vos podés perder plata 1 mes, podés perder plata 3 meses. A los 6 meses, si el banco no te dio un préstamo y un crédito, vos tenés que cerrar. Entonces, no existe donde la empresa puede vender a pérdida todo el tiempo a ver cómo podés mantener la inflación. Claro, no. Y antes de cerrar, lo que se produce es lo que lamentablemente va a ocurrir si se cae el nivel de actividad, que son las suspensiones y despidos. Bueno. Es decir, el ajuste de estructuras en las empresas. En un ratito vamos a hablar con Clara de cómo viene el aumento para diciembre de los jubilados, y les voy a leer un WhatsApp justamente de esto, de cómo se comenta entre los empresarios la propuesta que tienen del Ministerio de Economía para este esquema de precios, ¿no? Para tratar de entrar o no, esto es optativo para las empresas, en este esquema de precios congelados, entre comillas. Está Gabriel Prosperi en una panadería. Gabriel, ¿qué tal? Exactamente, Maxi. Estamos en una panadería del corazón de Almagro, en donde el pan aumentó de un día para otro 60 pesos. 500 el precio en estos momentos, ahí lo tenemos. 500 pesos el kilo de pan. Hasta hace unos meses uno decía, no, imposible, no va a llegar a 500 pesos el kilo de pan. Bueno, ha llegado finalmente a 500 pesos y estamos, Maxi, con Marcelo, el dueño de la panadería, y le preguntamos, ¿qué pasó para que de un día para otro, Marcelo, tuvieras que aumentar 60 pesos el kilo? Buenos días. No, pasó que había un fideicomiso firmado el gobierno con molinos harineros y bueno, y no fue cumplido y bueno, no se pudo seguir sosteniendo el subsidio a los molinos y bueno. Es decir, vos recibías un precio subsidiado de la harina que dejaste de recibir de un día para otro y eso te impulsó a poner este precio demostrador. Tal cual, así fue, así fue. Hasta un mes y pico atrás estaba, no estaba y bueno, ya directamente dejó de estar y bueno, sí, tengo que trasladar. ¿Y eso te lo informaron hoy mismo? El viernes cuando hice la última compra de un viaje de harina. ¿Y cuándo aumentaste? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Sí. 60 pesos de un día para otro. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es, Gaby? ¿Cuánto es en porcentaje? ¿Viste? Pues ya el tema de 60 pesos no tenemos idea de lo que significa ya. ¿Qué es 15% más o menos en un día el aumento? Aproximadamente, sí, tal cual. 15% el aumento. ¿Y cómo ven que sigue esto para adelante? No sé cuánto viene aumentando en lo que va del año el pan. Mirá, yo había trasladado hará un mes y medio de 4 a 4.40 y ahora al día de hoy de 4.40 a 500. Es decir, habías aumentado... Espero no tocarlo más, ¿no? La idea no es... Habías aumentado 10% hace un mes y medio y ahora tuviste que aumentar un 15% adicional. Tal cual, sí.
Sí, ojo, hay una sumatoria de todo, ¿no? También la electricidad, la luz, o sea, a lo que hace el producto, la panificación, a la elaboración del producto, lo único que no aumentó fue el agua. No, está bien, por eso, Marcelo, después te vas acomodando. Si la inflación termina en el año, no sé, 95-100%, bueno, el precio del pan o del resto de los productos estará más o menos por ahí. Sí, esperemos que no, que yo lo que quiero es vender, quiero que el cliente entre, que sea un producto en la mesa consumible, no imposible de consumir, ¿verdad? Es un producto de primera necesidad, entonces 500 mangos hace un poco de ruido, pero bueno, es la realidad. ¿Cómo vienen las ventas, Marcelo? Mal, mal. Ya el cliente que compraba 1 kilo de pan dejó de hacerlo, muy rara vez encontrás uno que te compra 1 kilo de pan. Lo mismo con la factura, lo mismo con todos los productos, ¿no? No solo el pan, no te olvides que puertas adentro para acá, todo lo que ves en el salón es todo harina, todo pasa por harina. ¿Y eso a partir de cuándo notas la merma en las ventas? Mira, antes de la pandemia se empezó a notar y pensábamos que después de la pandemia volvían a la normalidad y nunca más volvió y ponerle el plazo de 3 meses para atrás ya hubo un desfasaje muy desconsiderado de todo. Bien, Marcelo, gracias, muy amable. Gracias, Gaby. No, gracias Prosperi, a ustedes. muy amable a los dos. Buenas tardes. Ya voy a hablar del tema político. Déjame que quiero hablar unos minutos con Clara, que está acá. Gracias, Clara, como siempre. Y después voy a leer el WhatsApp que la verdad que es de una cámara que le dice a los afiliados, bueno, cada uno puede entrar o no en el acuerdo, tendrá que evaluar los pros y los contras, ¿no? De entrar o no en el acuerdo, y se describe parte de esto que habíamos anticipado de cómo van a ser los acuerdos de precios. Clara, se viene el aumento de diciembre para los jubilados. Es decir, en diciembre se paga el cuarto y último aumento del año en base a la ley de movilidad previsional. Sí, es muy difícil, Maxi, hablarle a los jubilados en este contexto de país, hablarle a los jubilados de porcentajes, hablándole del tema de la carrera contra la inflación, porque los estresa, los agota. Es un momento donde tienen que vivir tranquilos cuando llega la cuestión de la jubilación. La ley de movilidad pierde nuevamente este año con la inflación, teniendo en cuenta que los jubilados y pensionados vienen perdiendo desde hace 5 años. Estamos con esta historia desde el año 2017, que venimos diciendo se pierde por H o por B, cambia la ley de movilidad, se suspenden los aumentos por ley, se pagan por decreto, de una u otra manera pierden, y aún pierden cobrando bonos. Este año puntualmente ya los jubilados y pensionados de las escalas inferiores van a cobrar en lo que va del año, si tomamos noviembre, que está en curso de pago, 5 bonos. Bono de 6.000 pesos en el mes de abril, bono de 12.000 pesos en el mes de mayo, bono de 7.000 en el mes de septiembre, bono de 7.000 en el mes de octubre, bono de 7.000 en el mes de noviembre. Y no está descartado que esto sea el final. Es muy posible que haya un 6º bono. ¿Por qué razón? Porque la movilidad jubilatoria, cuarto y último aumento del año, en el mes de diciembre, debería ser de aproximadamente 35%. Eso va a ser imposible que ocurra. 35% debería ser la movilidad jubilatoria para que los jubilados y pensionados nacionales no pierdan con casi 3 dígitos, si no tenemos 3 dígitos, de inflación. Y no va a ser eso. Ese índice se construye en base a recaudación previsional y el índice del RIPTE de salarios. Claro. Y eso todavía no tenemos el número exacto, pero sabemos más o menos. Lo de salarios está faltando, pues claro. 50% recaudación tributaria que va a ANSES, el otro 50% sale de evolución de salario del promedio mejor del RIPTE o del INDEC, el que dé el INDEC. ¿Y nos está faltando salarios de qué periodo? De 3 meses para atrás. 3 meses para atrás, claro. Tienen menos desfasaje que la movilidad del gobierno anterior, de Macri, que tenía un desfasaje de 6, en este caso de 3. Todavía falta lo de los salarios, pero para ser bondadosos, yo creo que como mucho va a estar rondando el 20%. Lo que significa que si se concreta este 20% que se anunciaría este jueves, el jueves 10 de noviembre, vamos a tener una movilidad jubilatoria a diciembre, pero en realidad eso va a quedarse hasta el 28 de febrero del año próximo, de aproximadamente 79%.
Es muy fuerte este dato que estás contando. Vos decís, en el mejor escenario, que el aumento de jubilados de diciembre de 20% para el último aumento del año, el acumulado de aumento del año da 79%. 79%. Es decir, 79 porque vos tenés 12,28 de marzo, 15 de junio, 15,53 de septiembre y ahora un cálculo del 20, que no sé si llega a 20. Vamos a tener eso. Ahora, con los bonos... Porque... Es decir, perdón, ese acumulado va a dar, por eso, 79%, puede ser menos de 80%. Ahora ya llevamos de acumulado de inflación, sin lo de diciembre, un 49,2% hasta el 30 de noviembre, con un acumulado de inflación del 66,1% a septiembre. A septiembre. Es decir, ya en septiembre los jubilados estaban perdiendo, lo venimos contando, 66% de inflación versus 49% de aumento acumulado a septiembre. Sí. Pero obviamente la inflación siguió corriendo en octubre, sigue corriendo en noviembre y ese 49% de aumento sigue en octubre y noviembre. La inflación sigue acumulando. En noviembre vamos a tener acumulado una inflación ya, si sumamos octubre y noviembre, de cerca del 88%, 87%. Y estamos con una jubilación que tuvo aumento el 49%. Y tuvo 5 bonos. Cuando se hace el cálculo... Ahora vemos lo de los bonos. Estoy hablando del general de las jubilaciones. Sí. Después vemos en los bonos, quién pudo compensar. Lo que vos estás contando, Clara, es que a diciembre las jubilaciones del año, decir, bueno, ¿cuánto aumentan las jubilaciones generales? Y bueno, van a aumentar 79% en el mejor escenario. Y vamos a tener una inflación... Hasta el 28 de febrero del 2023. Claro, pero enero-diciembre vamos a tener una inflación de entre 95 y 100%. Con lo cual los jubilados van a estar fuertemente abajo de la inflación este año. Sí, y además con los bonos, con los 5 bonos que se vienen pagando a las escalas más bajas, igual pierden. Mira, si no se hubieran aplicado los bonos, y acá nos referimos nada más que a los de escalas más bajas, estamos hablando de la mínima de 43.500 pesos, perdón, 43.300 si son haberes contributivos, 34.000 si es PUAN o 30.000 si son pensiones no contributivas. Bueno, sin el bono hubieran perdido aproximadamente 13% de poder adquisitivo. Con el bono igual pierden 6%. Es interesante lo que contás, que se quedaron hasta cortos los bonos. Ni qué decir el que gana más de 2 jubilaciones. Ha tenido una licuación feroz este año. Feroz y en 5 años... El que gana, por ejemplo, una jubilación, no sé, de 80.000 pesos, 90.000 pesos. Que es un poquito más de la media. Claro, 90.000 pesos, uno dice, bueno, una jubilación de 80.000, 90.000 pesos. Pero están prácticamente, no sé, 50% abajo de la línea de pobreza. Sí, exactamente. Exactamente. Fueron los que más perdieron, porque los de la mínima se ven de alguna manera compensados. Pero pensemos aparte lo siguiente, y con esto cierro con este dato. Cuando se calcule, se oficialice y se calcule el aumento de diciembre, se calcula sobre los valores del mes de septiembre sin el bono. No se va a estar haciendo el cálculo sobre una jubilación mínima de 50.000 pesos. Se va a estar haciendo un cálculo a 43.000. Es decir, que termina dando 52.000 pesos. La gente sigue cobrando prácticamente lo mismo. A ver, con bolsillos un poco más aliviados porque viene el pago del medio aguinaldo. Pero el bono en diciembre se fue. Ahora te voy a preguntar qué pasa con el tema de planes sociales, si puede haber algún nuevo bono, algún refuerzo adicional o no, porque vos estás contando que el bono incluso para los que lo recibieron ha quedado corto, digamos, este bono que se hizo por 13 meses solamente para los jubilados que ganaban hasta 2 jubilaciones mínimas, ¿no? El bono que era, la mínima hoy son 43.000 pesos, sí, pero con el bono de 7.000 llega a 50.000. Que es en lo que va a quedar lo remunerativo en el mes de diciembre. Te va a quedar en aproximadamente 52.000 pesos y una AUH, que es la referencia también de embarazo y del tope de lo que son asignaciones familiares, quedará cercana a los 10.000 pesos, 9.900. Claro, porque en diciembre, que se va el bono, lo que queda es la jubilación, que sigue estando en 43.000 pesos, más el 20% de aumento, en el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos, entre 18 y 20. Ahora hablamos del tema planes sociales. ¿Qué información tenés? Y si ahí puede haber alguna cosa para UH también, que obviamente no se ha anunciado absolutamente nada. Hay una discusión muy fuerte en el oficialismo. Yo creo que es una discusión saldada. Digamos, Cristina va a liderar dentro del oficialismo el armado del 2023. Pese a que todos saben, y la primera que lo sabe es Cristina,
que ella no es competitiva en una elección de balotaje. Sí, para hacer lo mejor que pueda hacer en una primera vuelta el oficialismo, pero no en un balotaje porque tiene más del 50% de nunca la votarían. Lo mismo pasa del otro lado, pasa en Juntos por el Cambio. Tienen un líder natural que es Mauricio Macri, que tiene un piso muy alto, en la última elección sacó 40% de los votos, pero tiene más del 50% de nunca la votarían. Me dicen que Cristina vio los números y vio los números de Macri dan menos nunca lo votaría que la propia Cristina. Analizando 1 hora y media con un consultor le dijo, ¿y vos qué le dirías a Macri? ¿Le dirías que fuera candidato o que no fuera candidato? Si fueras amigo de Macri. Preguntó Cristina al que estaba charlando con ella. Y este consultor le dijo lo que le pasaba a Macri en términos de él nunca lo votaría. Obviamente no había razón para explicarle a Cristina que tiene exactamente el mismo problema, pero potenciado. Bueno, en Juntos por el Cambio, los que tienen bien claro eso son, por un lado, Patricia Bullrich y por otro lado, Rodríguez Larreta, que dicen somos candidatos más competitivos que Macri. Pero Macri sigue estando en el centro de la escena y la verdad que está haciendo campaña política en todos lados. Estuvo el viernes en Tigre, con el candidato local, moviéndose, está yendo de un lado a otro en el conurbano y también en las provincias. Salió Sergio Abrevaya, que es presidente del GEN, de Margarita Stolbizer, a decir abiertamente lo que todos saben en Juntos por el Cambio, pero nadie se anima porque es lo mismo que decirle eso a Cristina. Siendo que, insisto, Macri puede coquetear más con esa idea porque tiene un elemento muy fuerte, que es que no está en el gobierno. Y que el voto el año que viene va a ser fundamentalmente un voto de rechazo al gobierno y al fracaso en términos económicos del gobierno. Abrevaya, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Bueno, muy fuerte lo que dijo usted, que generó mucho ruido y lo salieron a cruzar bueno, algunos diputados del PRO de manera muy fuerte, ¿no? Ahí en Twitter se armó revuelo en este tema de las internas. Sí, la verdad es que fue en el marco de una entrevista más larga, donde importan más temas, sobre todo el económico, pero bueno, el planteo mío es el análisis que acabas de hacer. No puede en términos electorales en el sentido que tiene a la negativa que está duplicando la positiva y entonces es un riesgo, por no decir algo peor, enorme electoral. Y no debe porque han surgido otros candidatos del propio PRO y por supuesto, de otros lados, como Manes y Morales, y es decir, no deja en riesgo la coalición que él no sea candidato. Así que el planteo en esta nota que me hicieron, porque asumo recién el sábado, el presidente, actualmente soy secretario general del GEM, era cómo hacer que la coalición hacia el futuro pueda mejorar y pueda ejercer no solo la posibilidad de primar electoralmente, sino un buen gobierno, y surge, por supuesto, ineludible el análisis de Macri. Pero es eso, no hay un análisis negativo sobre su persona, su gestión, sino sobre sus posibilidades electorales. Pero esto enoja a muchos, como vos decías, del macrismo sobre todo, y supongo que un sector que no quieren que ni opines de Macri, porque eso significaría mermar sus capacidades de negociación o su decisión, porque por ahí alberga, como Cristina, todavía la esperanza de que los números cambien. Yo creo que esto no va a ocurrir. El análisis, como vos bien decías que separan el 41% de los votos, separan el balotaje. La verdad es que no fue así la elección y son elecciones forzadas y sobre todo el número, todos estos análisis, no es un castigo a Macri. Y sobre todo... Claro, el 41% de Macri en el 2019 fue en primera vuelta, porque se polarizó tanto la elección que finalmente terminó ganando Alberto Fernández en primera vuelta, porque superó el 45% de los votos. Sí, tenés razón. Pero Macri sacó 41%, que para un presidente que venía 2 años de recesión y 50% parejito de inflación, crisis cambiaria y todo lo que conocemos, fue una excelente elección. Mirá, por supuesto que fue una excelente elección. Como vos decís, se esforzó la máquina. Mirá, mi cabeza quedó como si fuese un balotaje, y es verdad, no llegó, pero casi fue un balotaje. Y es así. Fue medio difícil para mucha gente que perdió la PYME, 20.000, y la recesión y un montón de esperanzas de votantes de Cambiemos, puros, que incluso se sintieron defraudados.
Todo esto sigue, hay que tener registro de que esta situación continúa, esa percepción de lo que ocurrió, y lo ves en las encuestas, pero en todas, te diría que de todos los colores te dicen exactamente lo mismo. Tenés 3 o 4 personajes que tienen la negativa duplicando la positiva, y Macri está entre ellos. Así que eso no quiere decir que no tenga el peso que tiene en Juntos por el Cambio, ni que no participe, y si se quiere presentar, que se presente. Es un análisis político de lo que conviene o no conviene. Está bien. No sé por qué hubo una reacción tan fuerte a una opinión política. Abrevaya, gracias, muy amable. Ahí está Sergio Abrevaya, secretario general del GEN de Margarita Stolbizer. Para aportarte un dato, mañana va a haber un desayuno entre Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Macri en el medio, mediando. Va a haber otras dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, como Humberto Schiavoni. Está muy caldeada la cuestión en el PRO. Hay que ver si Macri puede poner un poco de orden en esa situación. Patricia Bullrich salió a decir, a mí no me ordena nadie. Lo que va a hacer Macri va a ser tratar de ayudar a poner reglas de juego claras para que la interna no se desmadre y no termine atentando contra los propios intereses del PRO. Eso por la mañana. Y a la tarde va a haber un Zoom con dirigentes de Juntos por el Cambio. Se supone que va a estar la mayor parte de los dirigentes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, representantes de la coalición cívica, jefes de bloque, también del PRO, de la UCR y de Encuentro Republicano de Miguel Pichetto. La idea es ver cómo se puede ordenar la interna de Juntos por el Cambio, porque están viendo algo que señalaba Durán Barba la semana pasada. Nosotros no somos el peronismo. El peronismo puede matarse, puede generar todo este tipo de conflictos, pero después sus votantes, a la hora de votarlos, terminan eligiéndolos igual. En Juntos por el Cambio estas cuestiones meten más ruido. Quieren evitar que esto escale y pase a mayores. Claramente, por eso decíamos, tanto Bullrich como Larreta son opciones, y lo que se ha visto en la última semana, son opciones electorales de Juntos por el Cambio. Eventualmente habrá que ver si se define una interna o no, y si esa es la interna, digamos, pues son las dos opciones fuertes que tiene Juntos por el Cambio. El radicalismo no ha logrado posicionar un candidato fuerte a nivel nacional y han preferido los principales dirigentes, en todo caso, ir detrás de estas dos opciones. Ahora, son las dos opciones, si se quiere, más competitivas, que están diciendo, tenemos la posibilidad, eventualmente en un balotaje. Ojo, un balotaje que todo indica que va a ocurrir si sigue Milei muy fuerte, porque no hay más votos en la Argentina. Digamos, si Milei es el Sergio Massa del año 2015, es decir, que saca 20 puntos por lo menos de votos, el resto se tiene que dirimir entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y en la peor elección histórica del peronismo no baja de los 33 puntos, en la peor elección. Entonces, no hay más votos para discutir. Es más, muchos dicen que Milei incluso puede crecer más. Si crece más, va a haber un electorado polarizado y va a haber un electorado de balotaje. Entonces, lo que está discutiendo Juntos por el Cambio, ¿cuál es el mejor candidato para un balotaje? Teniendo en cuenta que tiene posibilidades de tener distintas alternativas. Salió Larreta a decir que él era desarrollista. Otra diferenciación clara con Macri. Macri dice, ya lo dice hace mucho tiempo. Macri igual dijo muchas cosas, ¿no? No, pero él lo decía antes de que le estallara todo en abril del 2018, que él era liberal. Pero en el gobierno no se comportó así. Es como que salió del closet después de agosto del 2019, se sintió liberado. Sintió que él podía decir lo que efectivamente pensaba. Y bueno, salió Larreta a decirle que no, que él liberal y coquetear con los libertarios no es su perfil. Fíjate lo que decía Larreta en campaña, en este caso con un medio en Entre Ríos, porque obviamente está recorriendo todo el espinel también de las provincias, del conurbano. Estuvo el otro día también haciendo todo un show en el conurbano. No sé si estuvo en José Cepaz, en la tierra de Igi, que seguramente también ha de haber negociado con Larreta para que vaya a llegar al show, porque Igi negocia absolutamente con todos. Con el dueño de un local. Seguramente, fue un show acordado, porque Igi no, hace todo el show, le hace el show a Cristina, le hace el show a Máximo, pero después pone su fichita también en otro lado. Fíjate lo que decía Larreta respecto al desarrollismo. Soy del PRO. Ajá.
y si querés ideológicamente vengo de cuna desarrollista. Mi viejo era muy cercano a Frondizi, yo soy ahijado de Rogelio Frigerio, el abuelo, y creo en eso. Creo que la Argentina necesita un modelo de desarrollo, un modelo para volver a crecer, para desarrollarse regionalmente, para explotar, por ejemplo, toda la agroindustria que tenés en Entre Ríos, que hoy con la necesidad de alimentos que hay en el mundo, podrías tener mucho más, ¿no? Toda la industria avícola, todos los granos. Digo, el mundo necesita los alimentos argentinos. Mirá la oportunidad que tiene Entre Ríos para eso. Bueno, ahí estaba con el diario Ahora el Día de Gualeguaychú tirándole justo en Entre Ríos, donde está como candidato Rogelio Frigerio Nieto, tirándole a Macri todo su estirpe desarrollista por parte de Larreta. Macri en algún momento también decía que era desarrollista. Mira esto, Maxi. Insisto, él decía, yo soy desarrollista en la campaña del 2015. Pero después quien ha hablado de economía más extensamente con Macri a partir de 2017, él decía, yo soy liberal. Lo que le pasaba es que no se encontró, digamos, lo tenía a Marcos Peña, tenía ministros de Economía que iban y venían. Recién ahora Macri plantea algo que claramente choca dentro de la coalición con el radicalismo y también con Horacio Rodríguez Larreta. 3 de octubre de 2013. Yo soy de inspiración desarrollista. Macri. Lo decía Mauricio Macri. Claro, lo decía en la campaña, sí, me acuerdo. 2013, te hablo bastante antes de ser presidente, cuando presentó, por ejemplo, este libro, Frigerio, el ideólogo de Frondizi. Claro, pero yo allá en el 2017 hablé con el expresidente y le pregunté, ¿usted es desarrollista? No, yo soy liberal, me dijo. Yo soy liberal. Bueno, recién pudo decir eso públicamente, como hay gente que le cuesta salir del closet, y parece que eso no sintonizaba con la audiencia en ese momento. Recién pudo decir eso a partir de agosto del 2019 y lo dice ahora porque está coqueteando con un sector grande de la sociedad que se identifica con los libertarios. Ahí, con toda la razón, Milei dice, yo dije siempre esto, no tuve doble discurso. Milei nunca dijo que era desarrollista. ¿Qué está pasando ahí, Federico Zapata, Perdón, Maxi, te agrego con el de la interna? Un datito, porque Milei estuvo en San Juan y habló de... Ahora hablamos de Milei. Habló de la posible alianza con Juntos por el Cambio en un rato. Ahora hablamos de Milei. ¿Qué pasa con el tema de la interna de Juntos por el Cambio? ¿Sale ya alguien a decirle a Macri, como a Brevalla, no está en condiciones de competir, de ser candidato a presidente? Bueno, hay dos dinámicas interesantes en lo que va del año que hay que seguir con atención. Primero es la emergencia de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no para de crecer. Nadie lo dice, pero Patricia Bullrich no para de crecer. Y el único factor en una eventual interna hoy de neutralización de Patricia Bullrich es Mauricio Macri. Entonces ahí hay una primera dinámica que hay que seguir con atención porque es como decías, bueno, en el frente todos la única que te tracciona ese 20, 25 puntos es Cristina. Bueno, acá en una eventual, digamos, si Patricia Bullrich sigue creciendo y está creciendo a costa de Milei, llamativamente, el único que podría ordenarla o frenarla, con el que comparte de alguna manera el electorado, es con Macri. Eso es la primera dinámica. La segunda dinámica es que lo que estamos viendo de Larreta, que efectivamente intentó, los 2 meses previos, intentar, digamos, modificar su agenda discursiva e ir hacia una especie de liberalismo, no le viene funcionando. Y lo que el larretismo le está sugiriendo, obviamente, es que piense que el diálogo que la sociedad está teniendo con él está muy intermediado por el liderazgo de Alberto Fernández. La sociedad va a votar de alguna manera un liderazgo en espejo de Alberto Fernández. Entonces ahí a Rodríguez Larreta se le genera un problema que va a tener que administrar también en los próximos meses, que es cómo muestra un carácter que no lo puede prometer cuando tenga la lapicera. Lo va a tener que ejecutar ahora, si no la sociedad probablemente no le termine creyendo. El votante quiere o a una Bullrich o a un Larreta que no sean dependientes de Mauricio Macri. Va a votar, no quiere un frente de todos dos. Claro. Entonces, digamos, él va a tener que hacer los próximos meses un esfuerzo muy grande para mostrar efectivamente la constitución de un carácter. Si no, probablemente lo que ocurre es que Patricia Bullrich siga creciendo y bueno, y no sé cómo el PRO va a administrar ese crecimiento, ¿no? Después hablamos, cuando hablemos de Milei, justamente, que quería también tratar el tema Milei, el otro problema que tiene Juntos por el Cambio es en la primaria del año que viene, Larreta-Bullrich. Si llega a ganar Larreta, ¿dónde va el electorado de Bullrich? Porque no va a haber un 100% de fidelización. Obviamente, si gana Bullrich, es difícil que el electorado de Larreta se vaya a Milei y es difícil que el electorado de Larreta se vaya a una opción del kirchnerismo.
digamos, pero ojo que también están viendo eso, digamos. Larreta tiene otro problema, que esto de la moderación, ha salido una figura muy fuerte de Milei, y en esa primaria, bueno, si termina ganando Larreta, después cómo fideliza al electorado de Bullrich. Tienen que trabajar muy en conjunto para que no se les vaya y crezca en la primera vuelta todavía más la opción Milei. Cierro con vos, Clara. Sí. Contame el tema de planes sociales, bonos, ¿qué es esta altas y bajas? En realidad comenzó la polémica con el decreto 728 de estos 4 planes que no van a tener más altas, que son el potenciar trabajo, el incluir joven, que abarca a jóvenes de 18 a 29 años y los apoya en proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales, y 2 más que no son tan conocidos, pero todos son parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que absorbe el 46% de los planes sociales que hay en la Argentina, que es el nexo, es decir, aquel potenciar trabajo que no cumple 4 horas diarias, sino 8 horas diarias. Entonces con el nexo más el potenciar trabajo se completan los 51.900 pesos que soy, perdón, 57.900 pesos, que soy el monto total de un salario mínimo, y el plus esencial, que lo cobran solo mujeres que atienden en comedores. Ahora, se está discutiendo y ya hay debate, controversias, con todo el tema de roles de poder entre las organizaciones sociales oficialistas, pero también las organizaciones sociales de izquierda, que son opositoras. Ahora, se está discutiendo 4 planes sociales, nada más, Maxi. 4. La gente tiene problemas por todos lados. ¿Sabés cuántos planes sociales hay en la Argentina? ¿Cuántos? Y es número oficial del mes de abril. 182 planes que asisten a 25 millones de personas. Estamos hablando de más de la mitad del país con asistencias. Somos 47 millones el último censo. No, jubilaciones. ¿Jubilaciones ni aguache? No incluye todo lo que es contributivo. Incluye todo el tema pensiones, si hablas de mamá de 7 o más hijos, invalidez mayores de 70 años, y después todo lo que es asignaciones familiares de distintos ministerios. Vos tenés todos los ministerios que dan programas y planes sociales. La cuestión es que hay un serio problema con este 30% que ahora se le va a dar de obra pública a todas las organizaciones sociales, que de alguna manera las más beneficiadas van a ser las que sus representantes o dirigentes están cercanas al gobierno. Entonces ahora tenemos todo el problema de Unidad Piquetera, que ya dijo que hoy define si miércoles o jueves realiza una marcha una movilización frente a la sede de Desarrollo Social con acampe, y van a seguir insistiendo sobre 2 cuestiones que ya parecen no tener asidero. Quieren que los 45.000 pesos, que es el último bono y que está en proceso de inscripción en las distintas bocas de atención de ANSES, se universalice. Es decir, que no sea solo para aquel que no tiene nada de nada, o que sea para aquel que está en una situación de indigencia absoluta. Esto es prácticamente imposible porque ya los cronogramas de pago comienzan el otro lunes, el 14 de noviembre, y van a seguir insistiendo con aperturas de potenciar trabajo, cosa que ya lo va a impedir el propio decreto 728. Si algo faltaba todo esto, con 25 millones de personas subsidiadas, la Cámara de la Construcción, que salió a decir que con esto de otorgarle a las cooperativas el 30% de la obra pública, lo único que se incentiva es el mercado informal y que las pymes se van a ir a la ruina. Claro, es un programa para obras públicas de hasta $1 millón de dólares, 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Que se va a ir actualizando de todas formas, ¿no? Sí. Sobre eso creo que tienen que contratar un porcentaje, ¿no? El 30%. Tienen que contratar, es a modo de contratación, claro, más que nada con estas cooperativas. De esas obras de 300 millones de pesos, el 30% tiene que hacerse con esta cooperativa. Que más que nada va a estar enfocado a todo lo que tiene que ver con restablecimiento de edificios públicos, urbanización de barrios. Es un poco la tarea que hoy realizan o que debieran realizar los beneficiarios de potenciar trabajo. Se viene un escenario, decís, de conflictividad, pues sí, están reclamándole que no congele las vacantes, como hizo el gobierno, pues lo que siempre contamos del FMI, las cuentas fiscales. Que abra el juego con el tema de la obra pública,
y además están reclamando ingresar en el IFE este último que se pagó a nada más de 1 millón de personas frente a los 9 millones que se va a pagar a 1 millón de personas frente a los 9 millones en pandemia. El último IFE en pandemia dejó un alcance de 8.900.000, que te dejó un mapa. Claro. Pero ahora, este puntualmente, hasta donde yo sabía, ya había inscripto y aprobado aproximadamente un número de 1 millón de personas. Este tema del decreto 728 no solamente deja marcado aún más las diferencias que hay o las peleas que hay entre organizaciones sociales oficialistas opositoras, sino las peleas dentro de la misma oposición, del mismo oficialismo. Y la verdad que el asistencialismo ha dejado más pobreza, más indigencia y más hambre. Clara, gracias, como siempre. Al contrario. Muy interesante poder escucharte. Cierro con Esteban. Vos hablabas un poco también de este tema de los planes y demás, ¿no? Complejo también en este escenario lograr la inserción laboral de estos planes, ¿no? En un escenario de 100% de inflación, una economía que se está enfriando, digamos. Y complejo, y aparte vos lo que necesitas es justamente fomentar. Recién hablaban de los planes para chicos de 19 a 29 años, antes eran de 19 a 24. Vos tenés que fomentar que justamente, primero que los chicos terminen el secundario, o sea, escuela primaria, secundaria, y después enseñarles oficio. O sea, justamente lo que le pasa a la Argentina es la falta de oficio. Andá a encontrar un matricero hoy en Argentina. Entonces vos tenés que justamente fomentar eso, no fomentar el plan, fomentar trabajo. O sea, podés hacer acuerdos con todas las empresas. Vos le preguntás a cualquier empresario está dichoso de dar trabajo y es lo que más nos hace sentir orgullosos. O sea, cuando vos haces una empresa, yo siempre decía que vos tenés el concepto de las 3 R's. Uno es vos creás una empresa para ganar dinero, riqueza personal. La segunda es riqueza para el Estado. O sea, la empresa tiene que pagar impuestos. Después está la discusión de qué hace el Estado con esos impuestos. Y la tercera es riqueza para la sociedad. Y riqueza para la sociedad, que es lo que más satisfacción le da al empresario, es poder darle trabajo a otros. Porque vos cuando le das trabajo a otros, haces comunidad. O sea, vos generás familia. En las pymes no hay empleados y empresarios. Hay una familia. O sea, vos conocés lo que le pasa a todos. Vos conocés si se divorcia, si no se divorcia, lo que le pasa, si tiene un problema con su hijo, si no. Y eso es lo más fuerte de una comunidad. El trabajo en una pequeña empresa. Con lo cual, lo más importante es no dar planes. O sea, generar empleo. Y más en aquellos chicos que egresan del colegio secundario. Es donde ahí los formás. O formás gente que cobra un plan y que durante 10 años lo único que hizo fue cobrar un plan y ver a su familia como cobraba un plan, o generás la educación del trabajo. El otro día un amigo ahí me dijo, lo que perdió la Argentina es el sueño americano. Entonces yo decía, pero pará, ¿cómo comparás a un argentino con el sueño americano? Y él me contaba una anécdota de un video que salió, que le preguntaban a un americano de clase baja si estaba de acuerdo con que al empresariado le cobren más impuestos. Y él decía que no. Entonces le preguntan asombrado, el periodista, ¿por qué no? A una persona muy humilde. Le dijo, porque yo quiero que mi hijo sea millonario, va a ser un deportista muy famoso, vos imaginate este contexto, ¿no? Y quiero que ese hijo que sea millonario por su trabajo y que no que por eso te va a pagar más impuestos. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Estás hablando de una persona humilde que dice, quiero un futuro mejor para mi hijo y sé que mi hijo en este país lo va a vivir. Y acá, cuando vos hablas con una persona humilde o con una persona de clase media, si está pensando en un futuro mejor para su hijo, está pensando que se vaya. Entonces, de una vez por todas tenemos que pensar en que se queden. Esteban, gracias. Esteban Wolf, empresario PYME. Siempre muy interesante escucharte. Vamos a ir a tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar con Federico Zapata del tema Milei, de cómo está fuerte también posicionado en la campaña y también si tiene en los sectores populares, en los sectores de menores recursos, en muchos sectores que cobran planes sociales, si tiene cada vez más adherentes que cobran el plan social, porque obviamente necesitan vivir todos los días, pero dicen yo no quiero el plan social. Y critican que esa sea la opción hacia futuro. Por eso lo votan a Milei. Después que Milei vaya a resolver eso o no, está por verse. Pero es un fenómeno muy interesante que está ocurriendo hoy
también en medio de esta coyuntura económica y política. Alto Verde, sabemos que un hotel no solo es un lugar para dormir con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Alto Verde, el mejor 4 estrellas en Termas de Río Hondo. En su cumpleaños va a ir seguramente en este verano, que va a estar ahí muy lindo en Termas de Río Hondo, Florencia, a festejar su cumpleaños allá. Vamos todos. A Río Hondo, el sol de Río Hondo. Vamos todos, ¿eh? Un poquito de protector solar y pasar cómo se soluciona. Claro, muy bien. Feliz cumple, Gracias. Flor, también. Tanda, ya volvemos. Vamos a hablar ahora de Milei, Pablo, pero antes la tengo a Belén Bianchi en Córdoba. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale. Belén. Hola Maxi, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás? realmente un caso, tengo un poquito fuerte el retorno, chicos. Un caso que ha conmocionado el día de ayer, precisamente en la madrugada del domingo. En este caso hablamos de un ataque que tuvo el intendente de San Francisco. Ayer a las 2:30 de la madrugada, precisamente fue atacado por un hombre de 52 años que estaba esperándolo afuera, Maxi. El intendente estaba en un evento. Esta persona, el agresor, precisamente estaba esperándolo allí fuera, donde estaba el vehículo del intendente. Cuando sale el intendente, es sorprendido automáticamente por esta persona que termina disparándole en la zona abdominal. Fue justamente que a causa de esto perdió un riñón el intendente y ahora está internado ayer en un hospital de San Francisco con el estado totalmente reservado, ¿no? Sí se sabe que está complicado los intestinos y también el estómago. Hasta el momento, Maxi, por lo menos la hipótesis que se está manejando es que no fue un hecho de inseguridad, no fue una cuestión política, sino más bien algo personal de esta persona, este agresor de 52 años, que tiene como esposa a una empleada municipal. Aparentemente hubo una relación entre el intendente y esta empleada municipal y es por eso que esta persona fue directamente a atacarlo, ¿no? A querer incluso terminar con la vida del intendente. Hasta el momento el agresor niega totalmente los hechos, pero hay cámaras que llegaron a tomar. Si bien no se le ve bien la cara, sí toman el momento del ataque y el intendente reconoce a esta persona que lo atacó. Esto fue en San Francisco, Belén. Esto fue en San Francisco, sí, precisamente el intendente había tomado su cargo ya en diciembre del 2021, Damián Bernarte, justamente el intendente de San Francisco, hoy por supuesto está internado. Estas primeras 72 horas van a ser críticas para ver justamente su evolución, pero por supuesto que va a seguir con reposo luego y es por eso que ya el presidente del Consejo Deliberante ha tomado el cargo del intendente en este momento. Bien, sí, se han visto, digamos, manifestaciones de solidaridad, incluso el gobernador de Córdoba, Schiaretti, diputados y demás, pero todos han descartado el móvil político y lo han dejado en la esfera de la privacidad, ¿no? Evidentemente parece que ha habido algún móvil privado que no tiene que ver con un atentado político. Sí, incluso Maxi, el primer detenido en horas de la madrugada fue el hijo de esta persona, el cual liberaron luego a la mañana y detienen cerca de las 10 de la mañana del domingo al padre, al agresor de 52 años y el joven de 27 años. De todas formas, están investigando si no fue cómplice, ¿no?, del padre en el momento del ataque. Recordemos, Maxi, 2 horas estuvo allí el agresor esperándolo, un hecho que fue totalmente estudiado previamente, ¿no? Porque estaba allí esperándolo, sabía que iba a salir el intendente. Belén, gracias, muy amable como siempre, Belén Bianchi desde Córdoba. Gracias a ustedes. Flor, el sábado fue la Marcha del Orgullo. ¿Esto fue en Plaza de Mayo? En el centro, sí, después se iban al Congreso, a Plaza de Mayo, todo el microcentro, multitudinaria. El sábado esta marcha, miles de personas que se congregaron en esta marcha 31, como decíamos, en el microcentro. Por un lado, como es habitual, para celebrar la diversidad y por otro lado también para reclamar por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y queers. Hubo shows, hubo desfiles, hubo carroza
carrozas, se vio desde una marca que llevaba artistas como Flor de la B, como Moria Kazan, hasta una carroza con Lali Espósito, que era una versión que iba a andar por ahí y finalmente estuvo. Después dijo que fue uno de los mejores días de su vida. Pero el lema de la marcha fue: la deuda es con nosotros. Obviamente la búsqueda era hacer visible los reclamos, además de las conquistas. Y se vieron ahí, por ejemplo, algunas internas del PRO, porque por un lado había carteles que decían que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más inclusiva del país y que ahí hace 16 años que gobierna el PRO. Pero por otro lado, había otros militantes del PRO que protestaban, por ejemplo, por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas y que también protestaban por una campaña de un precandidato a gobernador bonaerense, Joaquín de la Torre, que en todo el área metropolitana de Buenos Aires ha empapelado con distintos carteles y uno es "basta de todes". Entonces hacen carteles para decir: nosotros en el PRO sí somos inclusivos, y diferenciarse de aquellos dentro del PRO que no lo son. Sí, lo critican a Larreta porque muchas veces ha engalanado, ¿no?, el Obelisco u otros edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Incluso en este caso. Con los colores de la Marcha del Orgullo. Y ha hecho también Larreta con esto, como hacen también otras ciudades, mucho marketing de turismo internacional, vinculado con la Marcha del Orgullo y demás, y lo consideran parte de un estandarte de la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Pero es cierto que dentro del PRO, sobre todo, bueno, como decías, de la Torre alineado con Bullrich, hacen campaña con todo lo contrario. Claro, y por eso también hizo ruido en su momento esa decisión del lenguaje inclusivo en las escuelas, porque provenía de ese sector del PRO. Entonces, bueno, contra eso también protestaban en la marcha. Vamos a hablar de Milei. ¿Qué está pasando con Milei? Estuvo el fin de semana en una recorrida por San Juan. Está haciendo recorridas por las provincias, ya había estado en Tucumán, ahora le tocó San Juan, donde fue recibido, como le suele pasar, como un rockstar, porque estaba sacándose selfies, subiéndose a los camiones de basura, haciendo una campaña bien a los Menem de 1989. Bueno, Javier Milei habló de todos los temas. Entre otras cosas, habló de Juntos por el Cambio. ¿Qué dijo? La posibilidad de una alianza con Juntos por el Cambio. Dijo así textual: con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Es una construcción destinada al fracaso. Esto era porque le preguntaban muchos, como hablábamos al principio, bueno, ¿qué posibilidad hay de un acuerdo, por ejemplo, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich? Esta fue la respuesta. Milei cierra la puerta a una alianza con el principal bloque opositor. También habló de las PASO. Dijo que son un engendro que creó Néstor Kirchner, que está completamente en contra, pero que ratificó que no va a dar quórum en caso de que el oficialismo quiera tratar la eliminación de las PASO, porque considera que no es el tiempo político de hacerlo. Y después le habló a los jóvenes y les dijo a los jóvenes que tienen que desafiar el status quo, que antes el status quo era ser de izquierda, ahora el status quo es ser de derecha, el status quo es ser de izquierda y la derecha es lo que desafía esa situación, con lo cual les pidió a los jóvenes que lo acompañen en su proyecto político. Cada vez que va Milei a algún lugar hay también mucha intensidad en las redes sociales, videos, cruces, acusaciones. En la interna libertaria con los seguidores de Spert, y también dicen que muy fogoneadas por sectores de Juntos por el Cambio, pero la verdad que son muy atractivas en las redes sociales ver las discusiones entre esta asesora de Spert, militantes del Partido Libertario ahí en San Juan, las acusaciones del PRO que lo financian parte del gobernador, la acusación de los asesores de Milei diciendo que Larreta está comprado que Spert está comprado por Larreta y que financian todas estas movidas. Es muy entretenido. En algún momento lo vamos a pasar un poquito porque la verdad que es puro show, digamos, y algo ahí debe haber. Atrás, de un lado y del otro, algo ahí debe haber. Federico, ¿cómo interpretás esta movida fuerte de Spert en campaña en las provincias con mucho arrastre? Y bueno, las acusaciones, ¿no? Que hay un boicot de Juntos por el Cambio detrás, cada vez que hay, no tenemos tiempo ahora de mostrar, digamos, pero hubo acá movidas, una señora que gritaba: me estás pegando, me estás golpeando, no sos mujer, esto que el otro, todo un zafarrancho muy entretenido. Y del otro lado, de Juntos por el Cambio, dice: no es que nosotros estamos haciendo un boicot, sino que lo financia el oficialismo, Spert. A Milei, ¿no? A Milei, perdón. Sí, a Spert lo financia Larreta. Claro. A ver, es un liderazgo que ha logrado sostener 10, 15 puntos en las últimas, por lo menos en el año que va,
con lo cual tiene un piso muy alto. Tiene un desafío y es un poco por qué está recorriendo el país, que para ser candidato a presidente hay que tener una estructura organizativa. Digamos, y es un político influencer con mucha capacidad de interpelar sobre todo a un sector joven de los últimos 10 años que está alejado de la política, que viene, digamos, de la última década sin generación de trabajo, etcétera, etcétera, pero con muchas dificultades para trasladar eso a una organización y obviamente una campaña requiere una organización y dinero. Entonces, digamos, su gran desafío de acá hasta el año que viene es tratar de suplir eso y ver cómo lo puede ordenar. Federico, gracias, muy amable, como siempre. ¿Qué pasa con lo que ocurrió con esta movilización de motoqueros, motociclistas, muy grande este fin de semana en reclamo por seguridad? Sí, hubo el fin de semana una protesta a partir de lo que sucedió hace una semana con el asesinato al empresario Andrés Blaquier cuando le robaron su moto en la Panamericana. La movilización del sábado fue en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Se movilizaron cientos de motoqueros, no solamente de motos de alta gama, porque había como una versión de la solidaridad de aquellos motoqueros de alta gama como era Andrés Blaquier, pero en este caso había repartidores de los deliveries y lo que reclaman es por más seguridad, pero no es solamente una cuestión de que haya más fuerzas de seguridad, que igual ya hablamos de que intervino Sergio Berni señalando la justicia, pero en este caso también intervienen los motoqueros señalando la justicia porque lo que dicen es que las fiscalías deberían actuar de oficio para empezar a investigar cuando en las distintas redes sociales o en las distintas aplicaciones aparecen vendedores de motos y la mayoría de esas motos son robadas. Claro, totalmente. Totalmente, y muy impresionante la marcha, la verdad que se vio las imágenes, estuvo en la tapa de todos los diarios, porque la verdad es muy impresionante la marcha ahí que hubo, incluso frente a la Facultad de Derecho, ¿no? Que fue un lugar de aglomeración muy pero muy grande. Evidentemente es un reclamo que está pegando muy fuerte. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, en la víspera de la elección de medio término en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, querido equipo? Bueno, la víspera está muy caldeada. Recordemos que aquí en los Estados Unidos no hay veda electoral y hasta hoy mismo a la noche van a estar haciendo actos no solamente el presidente Biden en Maryland, sino dos expresidentes, Barack Obama y Donald Trump, desde luego, tratando de hacer fuerza en aquellos estados en los que los republicanos se están jugando especialmente bancas en el Senado, ¿no? Que es quizá dentro de esta disputa que vamos a tener mañana es donde menos claro tenemos los resultados o más parejos están, porque la oposición republicana que viene con todo, que según los pronósticos va a ser una elección histórica mañana, vamos a ver, porque últimamente las encuestas, como vimos en todos lados, estuvieron equivocando, no fue la excepción aquí en Estados Unidos en las últimas elecciones, pero de todas maneras se ve venir por lo que la gente está expresando acá, por lo que vemos en el día a día, que lo que más le preocupa es el rumbo de la economía, al que ven realmente muy mal, ¿no? Empezando por la inflación histórica, la más alta de los últimos 40 años, y también por la recesión que ya se empieza a sentir acá, aunque no técnicamente no estemos en recesión, ya se ve una desaceleración importante, tanto en el consumo como de a poquito también en la actividad laboral. Pero bueno, hay mucho miedo, sobre todo en los demócratas. El presidente Biden reforzó este discurso de que mañana está en juego en la urna nada más y nada menos que el sistema democrático, ¿no? Esto es una constante que hemos visto en estos tiempos de grieta, pero bueno, si vos ves todas las propagandas políticas, siempre están mostrando que no votar al candidato que están publicitando, sea cual fuera el partido, sea republicano, sea demócrata, es el caos, ¿no? Es muy abismal cómo se está dando esta propuesta y bueno, tiene mucho que ver que ya hayan votado por adelantado 40 millones de personas, récord total. Bien, Adrián, gracias. Mañana vamos a estar con toda la información de la elección, obviamente cubriendo el minuto a minuto de esta elección tan importante en los Estados Unidos. Adrián, gracias, muy amable. Nos encontramos mañana. Gracias, colegas. Gracias, Brenda. Feliz cumple, Flor, de nuevo. Gracias, Pablo.